Ok. Buenos días. Continuando con la segunda mesa denominada Propiedad Intelectual y su relación con los videojuegos, presento a César Arminio López Velarde. Él pertenece al videojuego denominado Patobox. Es diseñador con identidad gráfica, ilustración, diseño editorial y publicidad. Cofundador de 2D Think Design Studio y está encargado directamente, o fue encargado directamente de proyectos de alfabetización inicial para la Secretaría de Educación Pública en Puebla. Profesor del Colegio Americano, también en Puebla, y él es responsable y diseñador del juego líder, director de arte y director creativo de Patobox, un juego que ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Este videojuego ha sido publicado de manera exitosa en las plataformas de Steam, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, y se trata del primer videojuego independiente mexicano. Él va a hablarnos de multipropiedad dentro del desarrollo de videojuegos, en donde hará referencia a cómo hacer un videojuego independiente en México requiere de cantidades económicas para poder desarrollar el videojuego, además de hacernos mención de que la industria del videojuego en México sigue en una etapa temprana, ya que no existen muchas personas que brinden apoyo general a la creación de videojuegos. Tenemos muy poca información relacionada con el tema y cedo la palabra a César Arminio López Velarde. Adelante, César. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a Infotech, a todos los organizadores, los asistentes, ponentes, ¿no? Por participar en este tipo de espacios que pues, es muy importante para el desarrollo de videojuegos en México y ayudar a crear pues la industria dentro de nuestro país. Voy a empezar a compartir la presentación. Pues bueno, yo les vengo a hablar de la multipropiedad dentro del desarrollo de videojuegos. Ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata esto. Y bueno, como ya me habían hecho el favor de presentarme, mi nombre es César Arminio, soy diseñador gráfico, ahora soy diseñador de videojuegos y tuve la oportunidad de ser profesor en la escuela del Colegio Americano de Puebla y en universidad. Y bueno, yo fui el diseñador de juego líder, fui el director de arte y el director creativo del videojuego independiente mexicano Patobox. Un poco de la historia de Patobox es, bueno, siempre me dicen que cómo surge y pues lo que yo me he dado cuenta es que la mejor manera en que yo puedo ayudar a crecer la industria también es compartir experiencias, porque si bien no soy un experto, esto puede ayudar a generar pues más conciencia o a desarrollar un poquito más de indagación dentro del tema. Yo como diseñador gráfico en mis tiempos libres empecé a hacer una historieta cómica que se llamaba Patobox, que era de un luchador, bueno, un boxeador con cabeza de pato, y que surgió a través de pues una imagen que me llamaron para que hiciera en una ilustración de un libro precisamente de alfabetización inicial, que más tarde se convirtió en el patito con los guantes de box, ¿no? Y bueno, un poquito de la historia de Patobox es que hoy por hoy ya se encuentra en las tiendas digitales de Steam, de PlayStation, para PlayStation Vita, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Hemos ganado algunos reconocimientos a lo largo de esta trayectoria, tanto internacionales como pueden ser en Estados Unidos, en el PAX, proyectos que ama Kickstarter, en Estrasburgo, Francia, y nacionales como es el Pixelatl, Videojuegos MX, que ganó como mejor videojuego de narrativa y diseño de juego, y otra vez en Estados Unidos, en Texas propiamente. Y bueno, quisiera aclarar que es el primer videojuego mexicano independiente que tiene que logra sacar de manera física su videojuego, ¿no? En un par de plataformas, que es el Nintendo Switch y el PlayStation Vita. Y bueno, para hablar de la multipropiedad y propiamente la propiedad intelectual dentro del videojuego,
hay que hablar de los 3 pilares de un videojuego, ¿no? Que me gusta dividirlos en el técnico o en el tecnológico, que habla más de la programación, los sistemas dentro del videojuego, el software, que pueden ser los programas para desarrollar el juego propiamente, puede ser Unity, puede ser Unreal, Construct, hay muchísimos, ¿no? Y el hardware, ¿no? Que en este caso pues se habla también del kit de desarrollo que necesitas para tú lograr poner tu videojuego en una consola, estarlo probando y que funcione y finalmente enviarlo ya sea a Nintendo, a Sony, a Microsoft, a quien lo vaya a publicar de manera digital en su tienda. Está el pilar gráfico visual, que habla pues de la animación dentro del videojuego, todas las ilustraciones empleadas, el diseño gráfico propiamente, que es las interfaces, la iconografía, los personajes diseñados, los mundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otro pilar muy importante dentro de la industria es, bueno, más bien del desarrollo del videojuego, es el aspecto sonoro, ¿no? Que es la composición musical, la grabación de esta y la sincronización con el videojuego. También se graban efectos de sonido y bueno, dentro de este aspecto pues hay muchos tecnicismos que son importantes, como los niveles en el que se tiene que oír la canción, o los niveles de los golpes, de los personajes, de los disparos, de todo lo que escuchamos, que hacen que también nuestro juego se vuelva inmersivo, ¿no? Y pues le da vida también al videojuego. Voy a empezar con un ejemplo para hablar de la propiedad intelectual alrededor de los videojuegos, de algo que todos conocemos, ¿no? Nintendo. Y propiamente una de sus propiedades intelectuales más fuertes, más conocidas, es el Super Mario Bros., ¿no? Dentro de la industria es como común que los grandes desarrolladores pues son dueños de todo, son dueños del software, a veces del hardware, como es el caso de Nintendo, que ellos son dueños de la consola, son dueños de los personajes de Mario, de Yoshi, de todos los enemigos, la princesa, y también son dueños de la música, ¿no? De ellos reciben regalías o bueno, tienen protegido todos estos aspectos que engloban todo lo que es su videojuego. Entonces, lo que yo quiero hablar un poco es cómo nosotros vamos a hacer, o bueno, cómo hicimos Patobox si no teníamos el dinero, propiamente hablando de estas, bueno, comparado a estas grandes compañías. Porque para desarrollar un videojuego pues necesitas talento para el desarrollo de animadores, programadores, ilustradores, mercadólogos, ¿no? De todo. Necesitas pagar propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad hacer un videojuego más que sí se requiere de pasión, se requiere de paciencia, pero hoy por hoy para poder competir a nivel mundial o inclusive a nivel nacional necesitas pues mucho poder adquisitivo, ¿no? Y bueno, en mi experiencia les voy a contar cómo surgió esto, ¿no? Después de que yo hice el cómic, un año más o menos después, me invitaron a Bromio, que es el estudio que desarrolló Patobox, y se preguntaban pues qué necesitamos para desarrollar un videojuego ahora sí nosotros, ¿no? De manera independiente, que sea un videojuego pues grande, original y que pueda competir a nivel mundial, ¿no? Cómo le vamos a entrar a esta industria. Y entonces ellos tenían todo lo que va relacionado al primer pilar, ¿no? Que era, ellos son expertos en la programación, tienen el hardware para desarrollar los videojuegos, tienen el software para hacerlo, ellos se dedicaban mucho a las aplicaciones, etcétera, etcétera, pero les fallaba un poco el aspecto gráfico, que si bien sí tenían animadores, modeladores 3D, etcétera, etcétera, no contaban con un diseñador propiamente y pues tampoco sabían hacer la música, ¿no? Pues no era lo que se dedicaban. Y es donde entran entraron estas tres compañías que son Bromio, como había mencionado, To Think, que es el estudio que yo cofundé, y Controbol, que se encargó de todo el aspecto musical. Ahora, relacionado un poquito a la propiedad intelectual, es de quién se iba a encargar de qué cosa.
y cómo nos íbamos a beneficiar, ¿no? Cada uno de nosotros, porque ni Bromio podía como pagar todas las regalías o los derechos de la música para el videojuego, ni tampoco podía comprar la propiedad intelectual de Patobox, ni, bueno, y eran muchos rollos, ¿no? La dirección artística, etcétera, etcétera. Entonces decidimos juntarnos y ahí está dividido más o menos qué es lo que hicimos cada quien. Ellos se encargaron de programación, animación, modelado 3D y muchísimas otras cosas, pero vamos a tratar de resumirlo en lo más básico, ¿no? To Think Design Studio se dedicó a la dirección artística, al diseño de juego y al diseño de los personajes y la creación de la historia, ¿no? A redactarla, etcétera, etcétera. Y Control, por otra parte, externamente a la composición de música exclusiva para el videojuego, todos los efectos de sonido y lo relacionado a la música. Al final del día, ¿quién se quedó con qué cosa y por qué esto está relacionado a la multipropiedad? Bueno, después de todo el trabajo que hicimos juntos, Bromio te obtiene los derechos sobre el software o el videojuego propiamente hablando, ¿no? To Think, al ser partícipe dentro del desarrollo, en el diseño de videojuego, en la dirección artística, también entra como en una asociación con Bromio y también tiene derechos sobre el software, pero ya exclusivamente To Think adquiere la propiedad intelectual de los personajes y el mundo, así como su mascota, logotipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Control adquiere la propiedad intelectual relacionada a toda la música, todas las canciones, ¿no? Todos los derechos. Ahora, todas las partes quedaron protegidas, ¿no? Nadie, bueno, yo no puedo ir y ganar de todo el videojuego porque no lo hice solo yo, ¿no? Bromio tampoco puede ganar todo de todo el videojuego porque no lo hizo solo él. Y pues así fue a través de la propiedad intelectual de registro de marcas, registro de pues todo el trabajo que cada quien hicimos, fue la manera en que nos protegimos cada quien, ¿no? ¿Cuáles fueron los beneficios comerciales de todo esto? Pues Bromio ganó que lograr un posicionamiento dentro del mercado de videojuegos, ganancias sobre las ventas de videojuego en diversas plataformas y la experiencia dentro del mercado global, ¿no? To Think, que ganó, pues ganancias también sobre las ventas del videojuego en diversas plataformas, el posicionamiento de la marca de Patobox para futuros proyectos y la mercancía y comercialización de la marca. Ya puede ser el posicionamiento. Hablamos de que ya la gente está consciente que hay un pato que boxea, hay fanart, y más adelante pues se van a vender playeras, llaveros, se van a generar cómics, etcétera, etcétera, ¿no? Control, ¿cuáles fueron sus beneficios? Bueno, pues ellos obtuvieron también regalías porque nosotros utilizamos la música y esto se muestra en un porcentaje dentro de las ventas del juego. Pero ellos se quedaron también con todo lo que va relacionado a la distribución del soundtrack, que es desde la edición física hasta la edición digital en todas las plataformas pues que existen, ¿no? Por lo menos las más populares: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de conformar como una multipropiedad dentro de un videojuego independiente? Pues en mi experiencia, digo, debe haber muchas más, ¿no? Pero en mi experiencia, pues una de las grandes ventajas fue la posibilidad de hacer un proyecto colaborativo, ¿no? De hacerlo mucho más grande, mucho más profesional, facilitar el trabajo, ya que nos apoyábamos en todas estas áreas donde no teníamos experiencia. También creamos alianzas con otros talentos. Bromio To Think sigue trabajando en algunos proyectos, así como los chavos de Control también ahora siguen haciendo música para los videojuegos de Bromio, y Control y To Think también tiene ahí un par de proyectitos, ¿no? Incrementas también el alcance, ¿no? Te vuelves como, pues, de ser 2 personas en To Think a ser 8 en Bromio y a ser 4 en Control, pues ahora sí ya haces como un montón para lograr hacer pues tu proyecto en grande.
Las desventajas que puede uno encontrar es que pues a veces las relaciones personales pueden no ser las mejores, pueden entorpecer el proyecto, ¿no? Es a lo que te arriesgas siempre, como estar equilibrando ese poder o esa dirección. Puedes encontrarte con la mala fortuna de pues tener malos socios, ¿no? También debes de confiar en el profesionalismo de otras personas, y si pues te quedan mal, al final del día tu proyecto pues, se va a ver afectado, ¿no? Por todo esto. Y pues que también crea problemas de comunicación, bueno, que simplemente hay que atenderse, pero se llega a ver como pues un problema dentro del desarrollo, ¿no? Que hay que tener mucho en cuenta al ser tantos los equipos, tanta la gente que está trabajando en un proyecto, pues tienes que tomar en cuenta todo esto. Y bueno, sin más, esta es como nuestra experiencia, que muchos equipos tenemos muchas propiedades intelectuales, como regresando al ejemplo de Nintendo. Bromio no tiene, por ejemplo, específicamente los derechos de la música, pero los músicos tampoco tienen los derechos del videojuego. To Think tiene la propiedad intelectual de los personajes, de la historia, los logotipos, pero tampoco se mete en la música, ¿no? Y como conclusión de todo esto, en mi experiencia, es que la propiedad intelectual hace que sea posible un proyecto colaborativo mucho más grande, y que todas las partes participantes quedan protegidas, ¿no? Bajo la ley. La multipropiedad dentro de los videojuegos también enriquece el contenido y logra entrar en un mercado competitivo en la industria del videojuego. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mis datos, mi correo electrónico, la página de To Think Design Studio y la página de PatoBox. Participación de César López Velarde de videojuegos. Continuando con esta segunda mesa, presento a la licenciada Leticia Zárate Jaloma, de Infotec, o egresada de la Maestría de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación verano en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente se desempeña como consultora jurídica en BNU Servicios Globales en Tecnología, además de que cuenta con amplia experiencia en temas de transferencia de tecnología. Leticia nos presentará el tema, el videojuego como software y la protección intelectual en México. A grandes rasgos nos platicará sobre cómo los videojuegos se conciben como una totalidad. Sin embargo, para considerar temas de propiedad intelectual es necesario revisar los componentes que le integran, revisando la necesidad de observar cada uno de ellos para poder definir qué es susceptible de propiedad intelectual y cuál es la figura más apropiada para protegerlo. Adelante, Leti. Buenos días, ¿ahí se escucha bien? Buenos días a todas y todos, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poquito, o continuar con esta plática del videojuego, que se me hace un tema por demás interesante y muy actual. En mi caso, les quiero hablar propiamente del videojuego, pero visto como un software. ¿Por qué les comento visto como un software? Porque justo como acabamos de escuchar, los videojuegos tienen una multiplicidad en cuanto a los elementos que los contienen o que los integran, ya que podemos estar hablando de varias cosas que al mismo tiempo van a conformar un todo. No nada más vamos a decir Mario Bros. O Age of Empires ya es un juego y ahí está el juego, ¿cómo lo protegemos? Sino tenemos que abordar cada una de las figuras que los integran para poder tener una estrategia que sea integral respecto a la propiedad intelectual. En este caso, a grandes rasgos, yo subdividí en 3 elementos que encuentro que se pueden ver en un videojuego referentes a la propiedad intelectual. Repito, está la parte de los elementos audiovisuales. Estos van a hacer referencia a todo lo que vemos como la musicalización, como los videos, las imágenes, el diseño gráfico. Toda esta selección de contenidos va a poderse proteger a veces con figuras diferentes, ¿no? También tenemos lo que es propiamente el software, que va a contener el videojuego, y la parte
Los elementos que adicionalmente se pueden encontrar, como ya lo mencionaron hace unos momentos, podemos encontrar marcas, logos, reservas al uso de derecho exclusivo, que son propiamente los personajes. De aquí pueden derivarse muchas figuras de propiedad intelectual. Yo me voy a concentrar únicamente en el software y en la protección que encontraremos en el caso de videojuegos ante indautor. ¿Por qué hago la especificación? Porque para el caso de otro tipo de software pudiéramos llegar a buscar una protección en el ámbito de las patentes, pero no va a resultar tan aplicable a los videojuegos porque es sumamente caro y porque pide mucho más requisitos de los que pide el indautor en el registro de obra. Es mucho más sencillo. Entonces, digamos, si hacemos un balance en la relación costo-beneficio, definitivamente va a ser mucho más difícil conseguirlo y además mucho más caro. Entonces no va a ser como muy viable para el caso de los videojuegos. Sí, gracias. Para iniciar, me gustaría aclarar o que tomáramos ciertos conceptos que nos van a servir o nos van a ser importantes en lo que es la explicación ya propiamente del registro de la obra. Para empezar, no sé si a ustedes les pasa muy seguido, pero coloquialmente se confunde mucho lo que es un programa de cómputo y un software. Creemos que es un anglicismo o su traducción al español y que van a venir siendo las mismas figuras. Pues como podemos observar, no es así, ¿no? El programa de cómputo vendría siendo mucho más sencillo y simple de lo que es un software. El software, además de programas de cómputo, incluye otros elementos. Estos elementos lo hacen cumplir con otras características. La mejor manera o la más práctica en la que me hicieron entender cuál era la diferencia era que con el programa de cómputo podemos estar hablando de un Excel, por ejemplo, y ya cuando hablamos de un software hablamos de una paquetería de Office. Entonces, como podremos asimilar, es mucho más complejo el software. ¿Por qué cobra importancia esto? Porque en la legislación mexicana, propiamente en la Ley Federal de Derecho de Autor, únicamente hablamos de la posibilidad de registro de un programa de cómputo como obra, lo cual no nos quiere decir que no podemos registrar un software, pero entonces habrá que abordarlo como figura de programa de cómputo y añadir algunas adecuaciones, como por ejemplo maximizar la protección añadiendo manuales y algunos otros elementos que se agregan a la obra y que aumenta el ámbito de protección, ya que en México solamente nos vamos a referir al programa de cómputo y no al software, ¿ok? Por otro lado, también a veces nos cuesta un poco de trabajo hacer la diferencia. Hablamos de un código en general, ¿no? Pero no especificamos si es un código fuente o un código objeto. El código fuente va a ser el desarrollo que haga el creativo en un lenguaje que va a ser de alto nivel. Esto es entendible por el ser humano. El programador lo va a especificar sus líneas de código, pero en un lenguaje que puede comprender, ¿no? Cuando hablamos del código objeto, vamos a estar hablando precisamente de la transición del código fuente a un lenguaje de máquina, ya un binario, pues no vamos a poder comprender esta parte, pero nos va a servir ya para dar las instrucciones específicas a la computadora y que realice la actividad o la acción que deseamos o que planteamos al desarrollar el código. Esto cobra importancia porque cuando vemos la parte del registro, en los documentos o en los requisitos formales se tienen que entregar ejemplares originales de la obra, y aquí es donde nos preguntamos cuál sería el ejemplar original de un software o de un programa de cómputo, cómo lo vamos a entregar, ¿no? Es ahí donde cobra importancia lo que es diferenciar el código objeto y el código fuente. Un ratito más les explico a qué me refiero. Finalmente me gustaría aclarar traer a colación el tema de la clasificación de las obras, en donde vamos a clasificarlas atendiendo a diferentes características, como cualquier otra clasificación. Tenemos por su autor, por su comunicación, y a mí me gustaría que tomáramos especial atención por su origen y por los creadores que intervienen, porque más adelante vamos a ver también que el indautor nos va a hacer un requerimiento de un formato adicional si se trata de una obra derivada, o de otro formato adicional si se trata de una obra en la que intervienen dos o más autores. Ahora sí pasemos como directamente a la parte de lo que es el registro de obra ante indautor, y me gustaría hacer
dos aclaraciones rápidas en este punto. En cuanto a el registro de indautor, es declarativo. ¿Esto qué nos indica? Que la constitución de los derechos que se obtienen por la protección autoral no van a surgir cuando nosotros registremos la obra ante el indautor, sino mucho antes, como la misma ley lo marca, desde el momento en el que se hace una fijación de la obra en un soporte material. A partir de ese momento surgen los derechos. No obstante, para realmente aplicar esta protección, sí vamos a requerir un registro. Esto es, si nosotros tenemos algún problema legal y necesitamos iniciar alguna acción, cualquier autoridad a la que acudamos, lo primero que nos va a solicitar es el certificado de registro de obra y ya va a poder atender nuestro requerimiento. Entonces, no es constitutivo de derechos, no, es declarativo, pero es sumamente importante que se lleve a cabo un registro para que podamos tener una protección de nuestro producto, en este caso del software. El otro aspecto que me gustaría aclarar es que el registro procede de buena fe. ¿Qué significa? Que no va a ser un análisis si realmente yo soy la creadora, si realmente yo soy el titular de los derechos, basta con que yo me acerque, yo acuda con los documentos necesarios para que yo lo pueda registrar en mi nombre. El indautor no va a realizar ninguna investigación al respecto, ni va a hacer un análisis de fondo al respecto. Estos dos aspectos son muy importantes, porque después vamos a hablar sobre cómo podemos reforzar nuestra protección, ¿no? Ahora sí pasamos a los requisitos formales, que son los documentos que te va a solicitar el indautor cuando acudes a registrar tu obra. Estos requisitos son los obligatorios, los que sí o sí vas a tener que llevar, y hay otros opcionales que van a ser aplicables dependiendo de tu caso. ¿Como cuál podría ser un opcional? Bueno, un acta constitutiva de una empresa, ¿no? Si quien va a ser el titular de los derechos es una persona moral, habría que llevar un acta constitutiva, pero no es que por default te la pidan, ¿no? Entonces esos son los que se encuentran como los obligatorios. Por un lado está el formato de solicitud de registro de obra. En ese vamos a vertir los datos generales del autor de la obra o de el titular de los derechos, del representante legal, si lo hay, ¿no? Los datos de la obra, ¿no? Qué características tiene, cuál es su clasificación, datos muy generales. Adicionalmente, si se trata de una obra que fue creada por dos o más personas, o sea, en colaboración o colectiva, vamos a estar adjuntando también, vamos a requerir la hoja adjunta, que es otro formato que también pueden encontrar en la página de oficial del indautor. Y si es el caso de una obra derivada, entonces vamos a necesitar una hoja adjunta de obras. ¿Cuál es una obra derivada? Que se esté basada o su contenido se base en otra previamente existente. En el caso del software es muy común que se utilicen o reutilicen líneas que ya habían sido registradas incluso con otro programa, y no le dan la debida importancia a que eso sería una obra derivada. Si ya estamos reutilizando ese código, ya estamos en el supuesto de una obra derivada, no es una obra primigenia que nosotros vamos a registrar. Hay que tener eso muy en claro, porque si es una obra derivada, entonces necesitaríamos el permiso o la autorización del creador de la obra primigenia para poderla explotar comercialmente hablando. Eso es algo que les pasa muy muy seguido, sobre todo con el tema del software libre y todo ese tipo de herramientas novedosas que, si bien les facilita el desarrollo, el software les genera otro tipo de focos de atención que normalmente no se dan. ¿Okay? También tenemos el comprobante de pago de derechos, por supuesto, que se necesita hacer previamente, y los ejemplares de la obra originales. En este punto es donde les decía cuáles van a ser los ejemplares originales. Van a ser puede ser propiamente el código fuente, pero por obvias razones a veces el código es demasiado amplio, estaríamos hablando de hojas y hojas y hojas y hojas. No marca nada la ley ni el reglamento, pero consuetudinariamente se dice que basta con que se lleven las 10 primeras hojas del código y las últimas 10. Entonces, por eso reitero la importancia de, si consideran pertinente, acompañar de manuales, de diagramas de flujo, de otro tipo de herramientas que les sirva para mostrar la totalidad de su obra. Todos estos documentos se van a presentar por duplicado, el comprobante. Y
Aquí les tengo un pequeño diagrama de cuál es el procedimiento. En realidad este es un procedimiento muy sencillo porque nada más, como mencionamos, es de buena fe y es declarativo. Entonces básicamente acusa ante el indautor, llevas los documentos que ya mencionamos, los que son pertinentes, y podrán hacer algún requerimiento, pero en general pasa directamente al examen de forma, que es solamente analizar estos documentos. Repito, no hay un examen de fondo, solamente es de forma, y te entregan un resultado, ya sea que hayas realizado trámite de expreso autor en ese mismo día o un trámite normal, te lo entregarán en 14 días hábiles. Y es así como normalmente obtienes un certificado de registro. Es rarísimo que te lo nieguen, pero bueno, la negación debería de venir fundada y motivada, y ya veremos cuál es la causa de esa negación. Normalmente así es como se obtiene el certificado. ¿Cuáles son los beneficios? Pues todo el mundo habla del beneficio económico, pero también podríamos hablar de un beneficio un poco más romántico, que son los derechos morales. Los derechos morales atienden a esa relación, ese vínculo que hay entre el autor y su obra, y lo fortalecen. Y esos son en sí los derechos morales, pero yo creo que el más representativo sería la paternidad, en el cual es el reconocimiento o el derecho de que un autor reconozca su obra como propia, ¿no? Y también están los derechos patrimoniales, esos son ya ampliamente conocidos en cuanto a la explotación. ¿Por qué son importantes ambos? Porque los vamos a utilizar cuando ya obtengamos un lucro o elaboremos un licenciamiento, por ejemplo, una cesión de derechos. No es necesario que sea todo en cajón, sino podemos hacer una licencia por cada uno de los derechos, ¿no? Finalmente me gustaría abordar rápidamente el tema del escrow, porque como les comentaba, la protección que nos puede brindar el registro es a veces limitada. ¿Por qué? Pues porque no entregamos el código completo, únicamente las 10 primeras hojas y las últimas 10, porque nadie investigó si sí es mi código, si yo lo realicé o si se lo robé a él y me fui y me planté y lo registré. Por todo ese tipo de cosas es muy común que ya al momento de un litigio sea complicado comprobar la titularidad, que si lo hice yo, todo ese tipo de acciones. Entonces vamos a usar la herramienta del escrow. El escrow es un depósito que se hace del código fuente ante un agente, que es un agente escrow, un tercero de confianza, normalmente fedatario público, y él nos va a resguardar nuestro código por un determinado momento. Visualicémoslo así rápidamente como una especie de cápsula de tiempo en la cual nosotros vamos a depositar algo, y en el momento en el que 5 años después yo tengo un problema, puedo acudir con el agente escrow y demostrar que el código fuente que yo guardé es el que estamos ahora en disputa. Una de las ventajas pues es que puede ser en formato digital, no es necesariamente en escrito. Entonces ahí sí puedo agregar todo mi código fuente y algunas herramientas. Por ejemplo, ya como último detalle, podrían ingresar, en el caso que estén desarrollando un código y acudan a la figura del escrow, podrían ingresar líneas que no sean servibles para la funcionalidad del software, y esas líneas nada más que tengan características que ustedes recuerden. Al momento de estar en un litigio van a comprobar la titularidad, porque el que va a hacer un plagio no se va a poner a leer línea por línea y para qué funciona cada una, sino ahí van a poder comprobar, bueno, si tú lo hiciste, dime para qué es esta línea o qué sirve. No va a tener ninguna funcionalidad, son marquitas que ustedes dejaron y que además quedaron guardadas en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ante un fedatario público, ¿ok? Y ya a manera de programa de cómputo y software no son sinónimos. Código fuente, código objeto no son sinónimos. Resumiendo, la importancia para una estrategia integral de la protección de la propiedad intelectual, habrá que ver cada figura que se pueda dar, cada supuesto, y cuál es la mejor opción de protección. No siempre van a ser las mismas, entonces cada caso hay que analizarlo en concreto. Yo nada más les hablé de software, acuérdense, pero hay muchas figuras que engloban al respecto. Me gustaría agregar como conclusión que la búsqueda de la protección de la propiedad intelectual de un videojuego debe ser primordial para el desarrollador. No lo deben dejar como para cuando ya ganemos más dinero. Debe ser desde un principio, porque como bien lo mencionaban en la conferencia inaugural, es mucho más fácil atacar el problema desde la estrategia de un inicio, allá cuando tenemos encima todo enmarcado. O sea, definitivamente eso es mucho más práctico. Y además es súper fácil registrarlo, como ya podemos abordarlo rapidísimamente.
Y nada más para finalizar, la parte de la complementación de la protección mediante la figura del escrow es una herramienta muy fácil, un poco costosa, sí, claro, pero es muy útil para los casos en los que puedan llegarse a dar algunos litigios. Les agradezco mucho la atención. Agradecemos a la licenciada Leticia Sarte su participación y acto seguido damos presentación a la licenciada Carolina Pérez Posadas. Ella es maestra por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada con preespecialidad en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios. Carolina se desempeñó como servidora pública en la Coordinación Nacional de Protección Civil y ha colaborado con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Su ponencia se titula Protección Jurídica de los Videojuegos en México y nos estará hablando sobre el marco legal de la protección de la propiedad intelectual de México, con un énfasis especial en la protección jurídica del videojuego. Adelante, Carolina. Buenos días a todos. Para empezar, me gustaría agradecer al Infotec la oportunidad y a la maestra Evelyn por todas las atenciones. Efectivamente, les voy a platicar sobre la protección jurídica del videojuego en México. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Ok. Yo paso la... ¿Me ayuda? ¿Lo puedo pasar desde aquí? ¿Sí? Pues para comenzar me gustaría abrir con la pregunta ¿qué es la propiedad intelectual? Pues bueno, es la expresión jurídica que se refiere a las creaciones de la mente, como cuáles, pues las invenciones, las obras literarias o artísticas, y también los símbolos, los nombres, las imágenes que relacionamos y que utilizamos principalmente en el comercio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual... Porque aquí como que ya... Sí, ok. De acuerdo con la OMPI, pues bueno, la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial, en derecho de autor, y ellos reconocen a los derechos conexos al derecho de autor. En México dividimos la propiedad intelectual en propiedad industrial, en derecho de autor y en variedades vegetales. Esta última figura, pues bueno, no se relaciona con el objeto que estamos estudiando en este momento. No es la presentación, pero bueno, yo la continúo. El fundamento legal para la protección de nuestras ideas, pues es la ley de la propiedad industrial. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 91, su reglamento en el 94, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad que se encarga, pues, de ver todo lo relacionado con la propiedad industrial. Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor, naciente en el 96, su reglamento sale en el 98, y la autoridad encargada de su gestión será el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR. Ahora me voy a adelantar, había traído más y más diapositivas. Esas, por ejemplo, es un listado no limitativo de otras leyes que inciden en la regulación de la propiedad intelectual en nuestro país, pero bueno, me adelanto a lo que nos va a servir más. Bueno, en cuanto a la propiedad industrial, ese diagrama muestra como todas las figuras por las que vamos a poder registrar un videojuego. No todas aplican. En este caso, como signos distintivos, pues están las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, son figuras protegibles por la propiedad industrial, no aplican en este caso. Y vámonos al cuadro del derecho de autor. Ok. De acuerdo con el derecho de autor, en el caso de México, pues bueno, se protege al sujeto, es el autor, el objeto, su obra literaria o artística, y su contenido, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Esto es el reconocimiento personal que se le hace al autor como creador de la obra, y los derechos de explotación son un caso muy particular, lo veremos más adelante. También se reconocen los derechos conexos. Estos son los derechos que corresponden a los artistas, a los intérpretes, a los ejecutantes, a los editores de libros, a los productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión. Y otras materias que protegemos en México a través del INDAUTOR, pues son las expresiones de culturas populares, los símbolos patrios, la reserva de derechos al uso exclusivo, una figura muy importante también para la protección del videojuego, también el derecho a la imagen y bueno, el registro de ISBN e ISSN para las publicaciones. ¿Por qué
tenemos, bueno, esos son los derechos morales y patrimoniales reconocidos en la ley. ¿Por qué creemos que el videojuego es un caso particular? Ya se ha platicado y pues bueno, a pesar de que internacionalmente a través del convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, a pesar de que en este convenio se prevé una protección sólida para el videojuego mediante la figura del derecho de autor, también hay que reconocer que se trata de una obra de autoría compleja. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto de obras que a su vez están protegidas por derecho de autor. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, principalmente los videojuegos contienen dos partes principales, ya lo había platicado la licenciada, lo habían platicado los anteriores ponentes. Se compone de los elementos audiovisuales, estos son las imágenes, las grabaciones de video, los sonidos y el software, que gestiona técnicamente los elementos audiovisuales de un videojuego y que es lo que permite que los usuarios puedan interactuar con estos elementos. La OMPI, esta es una definición muy buena, porque es muy completa, se me hace muy completa. La otorga el señor Paul Nicot en 2011, fue publicada. Van a tener la presentación en algún momento, me gustaría que la leyeran y es una muy buena definición. Es muy larga, pero pues contiene de qué se forma y para qué el videojuego y bueno, es muy buena. Pero sigamos adelante. La OMPI nos da una clasificación sobre cómo se ve mundialmente el videojuego. Países como Argentina, Canadá, Italia, Uruguay reconocen al videojuego como un programa informático, un programa de cómputo. Ellos ven al software como es un software funcional con una interfaz gráfica. Ellos son todos los países que lo tratan así. Nosotros, junto con Alemania, Bélgica, India, Estados Unidos, Japón, Suecia, decimos que es una clasificación distribuida por la complejidad de la obra. Nosotros vemos cada uno de sus elementos, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, finalmente Kenia y la República de Corea, ellos sostienen que los videojuegos son obras audiovisuales. Ahora vamos a lo importante, ¿cómo se protege un videojuego en México? Por la vía de la propiedad industrial. Vamos a registrar cada uno de los signos distintivos. Nos guiamos en principio por el registro de una marca, porque la marca nos va a otorgar distinción entre los productos o en su caso servicios que el videojuego proporciona. En México es posible registrar a través de la figura de marca tradicional. Estos son las letras, los números, los colores, las palabras, los dibujos. Y la no tradicional, que son los sonidos, los hologramas, los olores y la imagen comercial en conjunto de la marca. En México, la vigencia de una marca es protección nacional durante 10 años, son renovables y su costo oscila en los 2.695 pesos. Es una cifra que yo consulté esta misma semana en la página del INPI. Ha habido cambios en la página, entonces puede ser que por ahí haya un cambio, pero más o menos eso es lo que cuesta registrar una marca. La marca regulada por la Ley de Propiedad Industrial y también registrable en el instituto. Los avisos comerciales, pues bueno, son las frases u oraciones, es el eslogan, lo que va a anunciar nuestro producto. Su uso exclusivo requiere que se registre, tiene una vigencia de 10 años renovables, su costo igual 2.695 pesos, se registra en el INPI. Los nombres comerciales, esto se refiere básicamente a la protección del nombre del establecimiento que nos va a proteger el videojuego, pues sí, la casa productora del videojuego. Su uso exclusivo se protege sin necesidad de registro, sin embargo se quiere registrar y la solicitud de publicación del nombre comercial en el INPI tiene un costo de 2.695 pesos. Su vigencia es de 10 años renovables, pero a partir de la fecha de solicitud. Ahora, en cuanto a creaciones industriales, la protección del videojuego por la misma vía de la propiedad industrial, pero en cuanto a las creaciones industriales, pues tenemos a las patentes. Las patentes es el derecho que se da en exclusiva sobre una invención. Las patentes en México y en el mundo pues tienen que cubrir ciertos requisitos. En este caso la Ley de Propiedad Industrial dice que las invenciones tienen que ser nuevas, resultados de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Su vigencia en México es de
Ahí está mal la presentación. Son 20 años improrrogables a partir de la fecha en que se solicita. El trámite de patente en México lleva en promedio 3 a 5 años entre que presentamos la solicitud y que se otorgue la patente. El costo de solicitud es de 4,550 pesos. En esta versión de la presentación no puse las imágenes, pero ¿qué vamos a registrar como patente de un videojuego? Pues el control. Los controles, básicamente las consolas. El costo de solicitud alrededor de 4,000 pesos, pero el costo de expedición de nuestra patente va a tener un costo de casi 3,100 pesos. En cuanto a los modelos de utilidad, aquí había puesto una imagen del control de Wii. O sea, sigue siendo un control con que uno juega, pero pues es un modelo de utilidad porque es un objeto que fue modificado y que ofrece ciertas ventajas en el producto en cuanto a su utilidad. Sigue siendo un control, pero bueno, puedes hacer como que es una raqueta, todo eso. El control de Wii es un ejemplo para mí de lo que podría ser un modelo de utilidad registrable en el INPI. El costo de solicitud son 2,000 pesos. Tiene una vigencia de 10 años a partir de que se presente la solicitud, la fecha de solicitud, y también es necesario que cumpla con requisitos de novedad y de aplicación industrial. En cuanto a los diseños industriales, pues bueno, son igual las consolas que de repente unos tienen elementos como texturas, todo esto. Los diseños industriales se dividen en dibujos industriales, lo que tiene que ver con la ornamentación del producto, y los modelos industriales, que es su forma tridimensional. En México tienen una vigencia de 5 años, renovables a partir de la fecha de solicitud también, hasta un máximo de 25 años. El costo de solicitud es de 2,000 pesos por diseño industrial. Una figura importante es el secreto industrial en el videojuego. El secreto industrial, por definición, pues bueno, es la información por la que se obtiene una ventaja competitiva o económica de nuestro producto. Es la información sobre la naturaleza o características o las finalidades de nuestro producto. Si es registrable el secreto industrial, está regulado por la ley, pero hay que asegurarnos de que la información de nuestro producto sea un activo que tiene valor, que es información que debe permanecer confidencial y que puede mantenerse en secreto. En el caso del videojuego, pues es aplicable a proteger los códigos fuente. Asimismo, pues en cuanto a la creación del producto, como las listas de datos de proveedores, de quiénes son los diseñadores, quiénes son nuestros clientes, la investigación de los precios en el mercado en un momento dado, todo eso es secreto industrial. En cuanto al licenciamiento, es una figura también protegida por la ley de la propiedad industrial. Consiste en otorgar licencia para que un tercero explote mi marca. Se concede mediante convenio que hay que inscribir en el INPI. Solo podrá quien tenga la licencia de mi marca, por ejemplo, yo lo otorgo, pero que tenga licencia va a ser quien tenga acciones como titular. ¿La licencia para qué sirve? Pues bueno, para que en un momento dado nuestra marca aparezca en juguetes, en vestuarios, en artículos deportivos, escolares, todo esto. Ya me ganó un poco el tiempo, pero vamos con la protección de la expresión artística del videojuego. Ya lo había mencionado la licenciada Leti. Yo puse aquí una tabla en donde pongo qué elementos de videojuego. Es una lista no limitativa, es lo que a mí se me ocurre y lo que he visto que se pone como qué elementos de mi videojuego voy a proteger bajo qué tipo de obra. Pues está la historia como una obra literaria, la música como una obra musical con o sin letra, los personajes como obras de dibujo, caricaturas, incluso historietas. El código fuente o código objeto, si estoy bien, es la protección como un programa de cómputo, y en el caso de que existieran fotografías en el videojuego, se protege como una obra fotográfica. Vamos a registrar en el INDAUTOR. Los formatos están muy amigables, creo yo, en la página, son descargables ahí. El registro de obra tiene un costo de 263 pesos. Existe la figura de express autor. Si uno se presenta en la mañana, probablemente a mediodía pueda tener su registro de obra. Es muy fácil y bueno, la vigencia es muy amplia. Los derechos patrimoniales de una obra tienen como vigencia la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Si es una obra que se hizo en coautoría, serán 100 años a partir de la muerte del último de
coautores, y 100 años después de divulgada la obra. Después de este tiempo pasarán las obras a ser de dominio público. Los derechos conexos son los derechos que pertenecen a los artistas, intérpretes, todos aquellos que hagan voz, que hagan la música, que es como el caso que comentó el colega que habló al principio. Igual vamos a ir al indautor. Sigue siendo un costo de 263 pesos, tiene vigencia, también aplica el express autor. La realidad es que es muy fácil, como lo mencionaba la licenciada. Y finalmente, pues la figura de reserva de derechos al uso exclusivo es una figura que solo existe en México y bueno, va a servir muy bien para proteger a los personajes que pueda existir en un videojuego. Es la facultad de explotar en forma exclusiva sus nombres, sus características físicas y psicológicas. Vamos a ir al indautor, pero en este caso vamos a pedir que se haga un dictamen previo para ver si es viable registrar bajo la figura de reserva de derechos al uso exclusivo nuestro personaje. Si ellos dicen que sí es viable, pues el costo de la reserva será de 4,118 pesos, ya es un costo más elevado, ya es casi como ir al INPI a registrar nuestros signos y nuestras creaciones industriales. Pero bueno, en el indautor la figura de reserva de derechos tiene una vigencia de 5 años, contados a partir de que se expira este certificado de reserva, y este tiene que ser renovado cada 5 años y no se pierden los derechos sobre ese personaje. Mis conclusiones, pues bueno, la propiedad intelectual promueve que los creadores e inventores tengan beneficios económicos y personales sobre sus productos. Personalmente creo que es muy importante registrar todas nuestras creaciones. Sí es un tema de revisar que si estamos por proteger un videojuego o cualquiera de la obra, nos fijemos en la complejidad que implica, en este caso el videojuego, que se compone de muchas obras y que cada una de ellas tiene que registrarse por separado. También los costos del INPI pues son un poco elevados, por ejemplo, para algún principiante, ¿no? Para alguna persona que no esté conformada en una empresa, pues sí es algo costoso, si se le quiere ver así, pero el sistema mexicano creo que con algunas deficiencias, ya ahorita están un poco más al corriente en que sus trámites se puedan presentar incluso en línea, sus pagos en línea, todo esto, pero bueno, también creo que forma parte del sistema mexicano que se pueda apoyar al emprendimiento. Creo que los videojuegos en México, la creciente industria, también se trata de un tema del emprendimiento. Y bueno, pues las ventajas y desventajas respecto a cómo registrar un videojuego, así es como se protege en México por cada una de sus partes. Y pues bueno, muchas gracias. Agradecemos la ponencia a la licenciada y acto seguido damos presentación a la licenciada Cintia Dínora Castillo Loredo. Ella es especialista en propiedad intelectual por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en Infotec. Se ha desempeñado como subdirectora de licencias de la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas y es actualmente socia del despacho Tapia Rosales Castillo Abogados y actualmente miembro activo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Cintia resaltará en su ponencia la naturaleza de los videojuegos y los componentes de los mismos, dando importancia a comprender lo que es una obra en colaboración, reconociendo la protección de la propiedad intelectual de cada diseñador, escritor, guionista o analista que interviene en su desarrollo. Le damos la palabra a la licenciada Cintia Dínora Castillo. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la maestra Evelyn por la invitación a Infotec. A mí me da mucho gusto siempre venir a esta casa de estudios para mí. Voy a hablar respecto a lo que es la propiedad intelectual y los videojuegos. La verdad es que suena bastante sencillo. No sé cómo... sí. La verdad es que suena bastante sencillo como nos lo mencionan y que la propiedad intelectual tenemos la propiedad industrial, los derechos de autor y entonces vamos y registramos una marca o vamos y registramos el software al indautor y llevamos nuestros registros y es sumamente fácil. Entonces, ¿por qué se ha entrado mucha polémica respecto a los videojuegos?
Los videojuegos en sí podemos denominarlos como ese conjunto de instrucciones que lo que van a dar van a ser una obra audiovisual. Más que un software, va incluida también una obra audiovisual en la cual intervienen muchísimas personas. Como lo mencionó la licenciada Leticia, bueno, van a haber obras en colaboración y van a haber obras colectivas, que la mayoría de los videojuegos son así, no es que sean de una sola persona, sino que van a intervenir muchísimas más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las obras en colaboración van a estar mediante instrucciones determinadas de una persona, es decir, una persona le va a encargar a varias más que hagan un videojuego. Y eso pasa también en la mayoría de los programas de cómputo. Los programas de cómputo se crean por instrucciones de una que les dice cómo tiene que hacerse esa cuestión. Las obras colectivas no, las obras colectivas todos las hacen, como lo es, por ejemplo, la Ley Federal de Derecho de Autor comentada. Varios autores la comentan y todos son autores de esa obra colectiva. Esa es la diferencia, entonces podríamos decir que los videojuegos son una obra en colaboración. Sí, también influye la propiedad industrial, ¿por qué? Porque, pues, como lo mencionaba también la licenciada Carolina, bueno, los aparatos, las consolas, son patentes. Son patentes ¿por qué? Porque se señala que si bien las patentes no aceptan los softwares como una protección en México, se están en un MB2I. ¿Qué es esto? Bueno, pues, que el software ya está dentro de la consola. Aquí podemos ver varios tipos de patentes que va desde lo que eran algunos que yo creo que no conocen, que son el arcade, Atari también, pues, eran como de mi época. A mí sí me preguntan de este que es el Kinect, jamás lo había visto, y el PS5 pues menos, ¿no? O sea, ya no me tocaron en esa época, ya no me tocaron aquí, ahora que ya no juego. Pero estas son en sí las patentes, que es lo que van a proteger, pues que el Xbox no tenga las mismas funcionalidades del PSP, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a proteger eso. Pero no solamente eso, sino que también nos vamos a ir por los diseños industriales. Por eso es que el PSP no es lo mismo que el Xbox y son totalmente diferentes, similares y buscan todos que sean una pequeña cajita, pero el diseño es lo que se va a proteger. Esta es la solicitud de diseño industrial que presentaron en Brasil las personas de Sony. Como ahí pueden ver, va a detallarse en el dibujo cómo debe de ser, y les piden que tengan todas las vistas, no frontal, posterior, de lado, laterales, todas la protección. La relación de los videojuegos con las marcas, bueno, pues lo vamos a ver en las principales marcas, que va a ser no solamente de las consolas, sino también de los propios videojuegos, Sonic, Nintendo, Mario Bros, como lo estábamos mencionando. El PlayStation, en este ejemplo, lo que vamos a poder ver es que la marca ha cambiado a lo largo de los años, y en esos cambios cada una tiene que estar registrada. Las marcas juegan un papel sumamente relevante cuando ya podemos observar los patrocinios. Esto es las ganancias anuales de los eSports, que al final están en streaming, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que ver el videojuego como el software que está físicamente. Entonces, si ya no podemos ver el videojuego como un software que está físicamente, porque al final está ya también en streaming, y esto es ya relacionado a los eSports, por eso tenemos que decir, bueno, entonces, ¿cómo protegemos al videojuego? En el caso de los patrocinios, han ocupado ya un 42% de los ingresos de los eSports, lo que significa que las marcas han invertido muchísimos millones de dólares en este tipo de eventos, por lo cual le da la relevancia a los videojuegos. Los patrocinios van a ser patrocinios de liga, van a ser el sponsor de los equipos, los patrocinios de los jugadores y los patrocinios en los estadios. Con los patrocinios en los estadios principalmente vamos a encontrar, estaba también Logitech, Mercedes-Benz, Coca-Cola, y bueno, esta es una foto que se tomó en el League of Legends de 2013, que alcanzó una audiencia mucho mayor que lo que ha alcanzado la NBA. En el caso de los derechos involucrados, todos estos son los que están involucrados, es decir, el escritor, diseñador de sistemas, el guionista, el artista visual, el programador, diseñador de audio. Y en el caso de los derechos conexos, intérpretes, actores, producciones audiovisuales y grabaciones sonoras. ¿Qué sucede con la Ley Federal del Derecho de Autor? Bueno, pues que nos va a decir que sí podemos registrar y que no. Y lo que sí podemos registrar incluso nos pone las ramas: fotografía, pintura, música, obra audiovisual, programa de cómputo, pero ninguna de ellas señala videojuegos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, justo como lo mencionaba la licenciada Carolina, el guión pues va a ser una obra literaria, ¿no? El diseñador de sistemas va a ser otra obra, el escritor otra obra literaria.
Y así lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Si nosotros únicamente presentamos un programa de cómputo, es decir, nos vamos a registrarlo como software, ¿qué va a pasar con todo ese guión? Es decir, muchos videojuegos tienen una historia y a lo mejor voy a poner ejemplos arcaicos porque son los que yo recuerdo, ¿no? Bueno, es que a mí me encantaba jugar Silent Hill, entonces decía, bueno, es que tiene la historia, ¿no? Del papá que perdió a la niña y entonces estaba buscándolos, aunque se encontraba un montón de zombies, pero bueno, pues cada uno de estos personajes pues era un dibujo. El guión, es decir, la historia del papá que pierde a la niña y la tiene que ir a buscar en una tierra llena de zombies, esa es otra protección. Ya llevamos diferentes obras. ¿Qué es lo que sucede? Que al final el derecho de autor deviene del Convenio de Berna. Y el Convenio de Berna es desde 1886. Y los videojuegos son mucho posteriores, ¿no? Si bien tienen esa protección sólida, la tienen como protección sólida porque es una expresión original y se encuentra en un soporte material. Eso es lo único que dice Berna. Por eso está protegida y es declarativo aquí en México. Es decir, está en un soporte material y es una obra original. Pero realmente, ¿cómo la vamos a proteger? No porque pueda o no tener el registro, porque al ser declarativa puede no tenerlo. Pero cuando nosotros sintamos que alguien está violando nuestro derecho de autor, pues vamos a necesitar el registro porque no le vamos a hacer entender a las autoridades, ni a los jueces civiles, ni a los MPs, que la obra pues, es declarativa. Por eso es que tenemos que registrarlo, pero la tenemos que registrar adecuadamente. ¿Y qué es hacerlo adecuadamente? Pues tendríamos entonces que irnos a, como lo mencionó la licenciada Carolina, en nuestro país es de manera distributiva, es decir, todas las obras las tenemos que ir a registrar en de autor. Este es un cuadro más o menos de lo que había presentado ella. Sí quisiera resaltar un poco el caso de Francia, que en Francia ya la jurisprudencia señaló que el videojuego puede ser un solo registro y se va a considerar como una obra. Imagen, el señalar que es muy complejo. ¿Por qué? Porque aquí incluso en México nos dicen es que no solamente es un software, también es una obra audiovisual. Pero incluso las obras audiovisuales como las películas tienen el conflicto del registro porque dicen es que es un guión, entonces es una obra literaria y entonces todo lo demás ¿cómo lo vamos a registrar? En el caso de las obras audiovisuales, y es lo que es más similar a los videojuegos, es si se presenta el guión y se presenta cómo son las características de la historia, pero también se presenta una escaleta de lo que es la obra audiovisual. Es decir, cómo está conformada, qué características. Entonces va a ser una obra compleja que nosotros vamos a poder llevar y decir es una obra audiovisual asemejada a un videojuego. Y así es como la vamos a poder registrar, además de que cada una pueden registrarlas de manera diferente. Esa es mi propuesta para los que creen un videojuego. Y bueno, también el conflicto, y por eso es el conflicto, porque al final Berna no lo señaló como una rama y entonces México tampoco lo adoptó como una rama. Que es lo que pasa también en marcas y voy a mencionar un poco el caso y me parece que todavía está César presente. Mi duda es por qué se presentó la marca de Pato Box en la clase 35 como si vendieran videojuegos con un intermediario. Bueno, pues porque la clasificación de NISA, si nosotros la teclamos y le ponemos videojuego, nos va a poner, pues el estuche del videojuego, la carcasa del videojuego, el videojuego en sí, pero el videojuego como tal, y entonces, pues entonces lo registramos como un software, porque sí, hay como marca, sí puede ser un software. Entonces, esa presenta la complejidad de realmente, bueno, voy a ir al INPI, ¿y qué voy a ir al INPI? A pedirles qué clase, si un videojuego, la carcasa, el estuche, pues todo también, ¿no? Entonces, eso es lo que es complejo y por eso dicen, es que no es tan fácil desarrollar un videojuego y se necesita mucho dinero. Los costos de las marcas, pues es aproximadamente 3,000 pesos, porque es el costo masiva, eso se me olvidó comentarlo. Entonces, pues ya no está tan barato. ¿Qué es lo que algunos han hecho? Bueno, pues hacen crowdfunding. En el caso de Pato Box, que fue una alianza bastante y una estrategia muy bien elaborada. También hay crowdfunding y hay muchísimas formas. Y yo creo que en México lo que más nos sobra es la creatividad. Entonces, eso es lo que se debe de proteger. También están relacionados en los videojuegos los derechos de imagen. Aquí tenemos un jugador que me parece que es Ronaldo. Sí. Tampoco estoy como muy empapada en el fútbol.
Pero sí en la propiedad intelectual, eso es bueno. Entonces, bueno, yo lo veo y yo quisiera pensar que es una foto, pero no, en realidad ya es una figura tridimensional. Entonces, esta figura tridimensional es exactamente, todo el mundo la reconoció, sin siquiera pensar que realmente no es la persona. Entonces, ellos también tienen su derecho de imagen y se les retribuye como tal, ¿no? ¿Y qué sucede también con estos videojuegos? Bueno, pues que también hay derechos de autor y licencias sobre las obras que se utilizan. Muchos dirían, pues ¿cuáles obras? Si ya se dieron su imagen, pues ya no hay ningún problema. El caso particular es el tatuaje de Lionel Messi. El que está en su brazo derecho, pues el autor de la obra dijo, oigan, sí, él tiene mi tatuaje, pero y el soporte material es su brazo, pero es mi obra. ¿Por qué lo tiene el juego de FIFA? Porque en el juego de FIFA se reproduce totalmente el tatuaje. Y entonces, no, pues entonces hay un derecho de autor que se está violando en el juego de FIFA. Entonces ya les llegaron demandas en varios países en los cuales están por resolverse, pero en realidad, pues sí, el soporte material. Aunque podría decirse que pues, Lionel Messi dijo, pues yo quiero este tatuaje y es una obra por encargo, pero no, porque la autoría pues es de esa persona. Ya se determinará en tribunales cómo se gana este asunto. Y pues básicamente lo que yo quería comentar, yo creo que es una complementación de todas las presentaciones previas que fueron muy atinadas. Sí es complejo, sí acérquense siempre a los especialistas, no por hacer un comercial, pero sí creo que vale mucho la pena. En el caso, por ejemplo, de las marcas, además del costo que tienen que pagar por ellas, pues, a partir del año 2018 ya también tenemos que acreditar su uso a los 3 años. Entonces ese es otro costo adicional y que además tenemos que acreditar fehacientemente, ¿no? Y hay que hacer un registro correcto porque si no después no se va a poder comprobar ese uso. Y bueno, estos son los conflictos que pueden surgir de los videojuegos y pues han tomado muchísima relevancia. Ya ahora hay streamers que ganan muchísimo dinero, bloggers de videojuegos que ya pues ganan mucho dinero y que ya son marcas, que ya buscan pues patrocinar. Franco Escamilla también está en las ligas de los eSports mexicanos. ¿Por qué? Porque pues gana dinero, ¿no? Entonces ya está tomando una relevancia. Qué bueno que se hacen estos eventos para realmente analizarlo. Y bueno, les dejo mis datos por cualquier duda y eso sería todo. A nombre de Infotec agradecemos la participación y la ponencia de cada uno de nuestros ponentes. Creo que por el tiempo no alcanzamos preguntas y respuestas. Me comenta la licenciada Evelyn, no sé si alguien tenga alguna pregunta o respuesta, perdón, una pregunta que hacer. Ok, adelante. No va a ausentarse como autor quien vaya a registrar la fotografía al instituto como el autor. En el videojuego, pues bueno, creo que ya hemos visto que intervienen también los productores, todo esto, y se reempiezan a repartir los derechos conexos. Entonces yo entiendo que bueno, el autor de la fotografía sería quien tome en principio la fotografía. Esa obra existente va a aparecer en mi juego, bueno, pues ya la registré yo como el autor y... Bueno, yo considero que es una obra derivada, porque al final está dentro del videojuego. Lo estás tomando mediante el propio videojuego te lo permite, pero es una obra derivada. Sí entra en un conflicto porque al final no hay una creatividad, y sé que el derecho de autor no te pide esa creatividad, pero lo único que estás haciendo es capturando una imagen. Y si capturas una imagen, es una imagen de alguien más. Entonces lo único que vas a hacer es que al imprimirla ya le diste un soporte material y eso le da la característica de la obra derivada. Sí, está más o menos. Muchas gracias. Yo creo que también tiene que ver el videojuego en específico, busca en las licencias y en las licencias aparece que esa fotografía que tú estás tomando no va a ser propiedad tuya, no va a ser titular de, pero sí vamos a tener los derechos morales. Probablemente podrías hablar quizás de una paternidad de la obra derivada de la fotografía que estás tomando, pero no es como que la vas a poder explotar comercialmente hablando. Es más o menos como un tema entre Facebook, Twitter, Instagram, que subes tu foto, pero tú previamente al inscribirte y registrarte, ya concediste algunas de tus prerrogativas, algunos derechos,
para poder estar inscrito en tal red social. Entonces las fotografías que tú subes a Instagram no es que sean de tu propiedad como tal, ¿no? Ahí ya habría que atender a cada caso a la especificidad de las licencias que hay en los videojuegos. Siempre la parte que nadie consulta, pero todos los videojuegos traen una serie de licencias que se otorgaron para ello. Creo que podrías checarle por ahí. Gracias por las ponencias súper enriquecedoras, y mi pregunta va más enfocada a derechos de autor. Dada la simplicidad y lo fácil que es ingresar estos registros, me queda la duda de si, al ser de buena fe, ¿esto es una laguna dentro de la ley o más bien es una... y si hay criterios al respecto sobre buena fe? ¿La había señalado ella? La había señalado ella porque fue como que la que más hizo enfoque en el tema, pero... Bueno, al respecto, yo creo que hay que atender... sí podría verse como una laguna, pero hay que atender siempre como al espíritu de la norma y al contexto histórico de por qué se da una norma o cómo es que se da una protección. Recordemos que de manera romántica, no estoy diciendo que así sea, pero de manera romántica el derecho de autor atiende a esa creatividad, esa obra artística, ¿no? A la expresión de emociones del ser humano, y la propiedad industrial atiende al negocio, ¿no? A la marca, o sea, lo estoy diciendo de manera general, no quiero decir que sea así en específico. Ya que observamos esa cuestión, ¿cómo es que tú puedas proteger a un artista de Coyoacán, en el mejor de los casos, pero pues de Oaxaca, de Guerrero, que con muchos trabajos consigue sus 263 pesitos más su guía de envío? Porque recordemos que el Indautor tiene sus oficinas en México, pero no en los estados de la República, y sí contempla esa figura la ley y el reglamento, pero te dice, envíame tu guía prepagada para mi respuesta. Con trabajos junto a todo eso es complicado el tema. Entonces, una forma de proteger este aspecto cultural del derecho de autor es hacer un registro de buena fe, y bueno, ya posteriormente hablando, salvo mejor opinión de mis colegas, la propiedad intelectual es cara. Entonces, quien tiene el dinero o los recursos para llevar a cabo un litigio en esa materia, ya tiene los recursos para poder probar que sí es de mi autoría, que sí esto, que sí aquello, para pagar un agente escrow, por ejemplo, no aquel artesano de Guerrero que nos mandó un dibujo de un alebrije, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es la razón, más que nada. Respecto a los criterios, evidentemente la Suprema Corte sí ha emitido algunos criterios, pero vuelvo a lo mismo, siempre el derecho es interpretativo, entonces habría que revisar cada caso en específico y ver la cuestión o la manera en la que la persona lo hizo de buena fe o de mala fe, y ya se verá reflejado en las compensaciones a las que se le haga cargo en caso de resultar contraria la resolución, ¿no? No sé si quedó, ¿sí? Nada más brevemente voy a agregar, no es que sea una desprotección, creo que al final es el carácter declarativo de las obras, pero la ley sí prevé la cancelación de registro, entonces ya para que sea un procedimiento en el cual es en contra del instituto por haber otorgado un registro a alguien que no lo merecía. A nombre de Infotec, agradecemos a César Arminio, Leticia Zárate, Carolina Pérez y Cintia Castillo su participación en esta segunda mesa de trabajo. Muchas gracias.